Ha llegado el momento del cambio. El cambio en nuestras casas, el cambio en nuestras ciudades. Esta crisis económica que nos está agobiando y nos está fastidiando la vida. Señoras y señores, ha llegado un momento para dar paso a los conservadores que siempre hemos creído en el honor, en la familia y en el trabajo. Es hora de poner punto y final a esta crisis que nos agobia y nos atenaza. Ha llegado el momento de saber que este partido ultraconservador va a llegar pronto a todos los hogares de España. Va a ser un partido que va a liderar las franjas horarias de las mejores televisiones. Este partido conservador nos va a sacar a todos de la crisis. ¡Sí, señoras y señores! ¡A todas de la crisis! Y este ayuntamiento de Bilbao, que ha tenido este alcalde tan despilfarrador y que ha tenido este alcalde que no ha sabido cuidar a sus ciudadanos, tiene que ver en mí, en la nueva alcaldesa, la esperanza Aguirre. Sí, la esperanza Aguirre vasca. Sí, yo también he sobrevivido a varios accidentes de helicóptero. También he sobrevivido a unos tiroteos. Sí. Ay, porque a mí no me mata nadie ni a tiros. Sí. Señoras y señores, el cambio está cerca. Señoras y señores, podría hablar de muchas cosas, pero quizás ahora mismo solo me apetezca hablar de la niña. Esa niña pobre, esa pobre niña que ve cómo en el instituto le enseñan lo que son los libertinajes, lo que es la homosexualidad. Sí, albergue sí, metro sí, tranvía también, pero sin homosexuales. Los homosexuales radicales de Bilbao, porque Bilbao es una ciudad limpia y siempre lo ha sido, siempre. Habrá trabajos para todos y para todas que no sean homosexuales. ¡Fuera! Que se vayan a otro municipio. No podemos soportar que esta ciudad se convierta en la capital del mariconeo. No lo podemos soportar. No debo consentirlo. Mi candidatura a esta alcaldía es la candidatura correcta, es la candidatura de derechas y es la candidatura que va a sacar adelante la economía sumergida de Bilbao. Bilbao va a ser una de las mejores ciudades, ya no de España, de Europa, ya no de Europa, del mundo, del sistema solar. Bilbao va a ser reconocida como una ciudad que ha sabido emerger de sus cenizas, que ha sabido aguantar todas esas pequeñas cosas que aguantan las ciudades de vez en cuando. Pero Bilbao tiene fuerza, y yo, como alcaldesa de esta ciudad, voy a ayudar a que Bilbao le conozca hasta la madre que la parió. Bilbao es el futuro. Yo llevo en el alma Bilbao. Yo soy ultraconservadora de Indautxu. Como indauchutada que soy. Quiero que ese barrio sea la capital de Bilbao. Sí, que haya barrios capitales. Y sí, ese barrio de Indautxu pondré parques. Allí los niños y las niñas podrán jugar con payasos contratados. Y en Ocharcuaga, Ocharcuaga quemado Ocharcuaga. Está lleno de homosexuales, de gitanas, de bandoleros, de inmigrantes. Por favor, es la escoria de Bilbao.